Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El término trans se utiliza para describir a personas cuya identidad de género, es decir, el sentido de sí mismo como hombre o mujer, difiere de aquella que normalmente se asocia a su sexo de nacimiento. Este movimiento nació en 1882, cuando Lili Elbe se convirtió en la primera mujer trans de la historia. Desde entonces, los casos de reafirmación de sexo se han incrementado conforme pasa el tiempo y la comunidad LGTB adquiere más participación en la sociedad. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a asomarnos, a la realidad de niños y jóvenes trans, darles su sitio, darles voz y visibilizarlos, porque aquello de lo que no se habla es como que no existe y lo que no existe se margina. Para ello tenemos dos invitados. En primer lugar, contamos con Sud Zubieta, doctor en psicología, experto en educación sexual. Sud lleva décadas estudiando y trabajando en el ámbito de la psicología y la sexología y hoy nos visita de forma virtual desde Valencia. Muy buenas tardes, Sud, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí, contento de acompañaros. Y yo encantadísima de contar contigo, porque Sud nos va a aportar el punto de vista profesional, médico, científico, teórico, por así decirlo, ¿verdad? Yes. En segundo lugar, contamos con Sonia González Belinchón, que es madre de un joven trans, Andrea, y nos acompaña precisamente para contarnos no la teoría, sino que más que la práctica podría decir la realidad y el punto de vista tanto de esos jóvenes como de sus familias. Nos encantaría haber podido contar con Andrea, pero bueno, con estos horarios no son compatibles con el instituto, así que no nos queda más remedio que solamente darle la bienvenida a Sonia. Muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Encantada de compartir espacio con vosotros. Soy Paloma Hornos y te doy mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho por descubrir de la mano de nuestros dos invitados, así que sin más preámbulos, comenzamos. Sud Zubieta, como le hemos presentado, lleva décadas estudiando y trabajando en el ámbito de la psicología y la sexología. Trabajó en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México con acusados de agresiones sexuales. Ha realizado estudios de personalidad en hombres y mujeres que ejercen la prostitución, además de desarrollar diversos programas de educación sexual y comunicación en las familias. Una buena parte de su trabajo profesional y académico como psicólogo está centrado en 4 vertientes: los abusos sexuales, la adicción al sexo, la salud sexual y la sexualidad relacionada con el uso de nuevas tecnologías, o sea, con Internet. Me gustaría que nos ayudaras con varios conceptos o términos que de puro desconocimiento tendemos a confundir. ¿Y quién mejor que tú para que nos cuente qué significan un montón de cosas, de palabras que utilizamos y quizá no siempre los utilizamos de la forma más correcta? Comenzamos, si te parece, por lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Mira, si quieres una pequeña introducción, simplemente explicar que hasta hace un tiempo había un modelo para explicar todo esto que se llama un modelo binario, en el que solamente se contemplaba al hombre y a la mujer. Y ahora tenemos un modelo que incluye toda la diversidad sexual, ¿vale? Entonces, creo que es importante marcar este contexto. Y las preguntas eran, ¿me la dices de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Lo primero es comenzar creo que la primera dificultad con la que nos podemos encontrar. Confundimos sexo y género. ¿Y en qué se diferencia? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Vale, el sexo está determinado por los componentes biológicos y genéticos. Y el género, en el género implican, además de los factores genéticos biológicos, los factores sociales, sociológicos. Entonces, el sexo, digamos que está determinado en el nacimiento, y el género implica todo un proceso
en el que la persona va encontrando su identidad y en un momento determinado pues la define o la va definiendo poco a poco. Hablando de identidad, aparecen de nuevo dos términos que también solemos confundir. ¿Transexual y transgénero es lo mismo? No. Antes hablábamos, bueno, antes de comenzar el programa hablábamos de que en general estamos hablando de personas trans. Dentro de las personas trans se pueden diferenciar las transgénero y las transexuales. Las personas transexuales, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, son aquellas que han realizado la transición, incluyendo cambios en el aspecto fisiológico. Entonces puede implicar operaciones de genitales. Por ejemplo, tenemos el caso de René Richards, que es uno de los primeros casos que se conocen del siglo XX, y era un hombre tenista profesional que estaba casado, tenía hijos, y poco a poco se va dando cuenta de que en realidad siempre se ha sentido en el cuerpo que no le corresponde, en el cuerpo de un hombre, mientras que él se identifica con el rol femenino. Y él cuenta que a lo largo de su vida le realizaron más de 50 operaciones para poder conseguir un cuerpo con el que él se sentía identificado y conforme. ¿Vale? Pero todas estas operaciones pueden ser sumamente duras, pueden ser bastante invasivas, y hay personas que no sienten la necesidad de pasar por todo ello para sentirse conformes consigo mismos, consigo mismas y con sus identidades. Y estas son las personas transgénero que, aún teniendo una identidad que no se corresponde con el cuerpo biológico, no pasan por toda esta serie de cambios quirúrgicos, ¿sí? Y simplemente manifiestan su sexualidad. Existen personas trans que son heterosexuales, homosexuales, bisexuales e incluso pansexuales. ¿Es difícil separar la orientación sexual de la de género, o estamos hablando de dos mundos que no tienen realmente nada que ver? Mira, primero que nada, yo creo que es importante hablar o especificar que todo esto son etiquetas. El ser humano es muchísimo más complejo de lo que una etiqueta puede indicar. Entonces, cada vez vamos buscando y encontrando etiquetas más concretas, más específicas, que puedan expresar lo que la gente tiene. En el planeta somos millones y millones de personas, y hay infinidad de... La diversidad sexual es increíblemente amplia. Entonces, una etiqueta, el problema de la etiqueta es que es como una fotografía en el tiempo, que marca un punto y un momento, pero los seres humanos vamos cambiando, vamos fluyendo, ¿sí? Y pues podemos nacer de una manera y morir de otra completamente distinta, ¿sí? Entonces, por un lado está todo con lo que nacemos y en lo que nos vamos convirtiendo. Entonces, se trata de que estas etiquetas se vayan adecuando a la realidad de la persona. No sé si con esto te contesto.
Sí, que realmente la orientación sexual no tiene nada que ver con el género, con los múltiples géneros. No tiene por qué. ¿De cuántos géneros estamos hablando ahora mismo que se considera? A ver, en lo que es la diversidad sexual, más que géneros y diversidades, hay más de 20 etiquetas ahora mismo. Sí, entonces pasamos del modelo binario en el que solamente había hombre-mujer al modelo queer en el que no son ni hombres ni mujeres, sino todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás que incluye al hombre y a la mujer. Y ahora pasamos a un sistema de multidiversidad en el que se reconoce una diversidad de 20 o más identidades. Y de hecho, podemos decir que la 21ª incluye a todas las que de momento no están especificadas o no se han concretado, no se han definido completamente. ¿Sí? Has hecho mención al modelo o género queer. El modelo queer. El modelo queer. El modelo queer son mejor, o sea, prefiero que nos lo cuentes tú. ¿Tiene algo que ver con el género no conforme o son también de nuevo otro modelo más? El modelo queer es un movimiento político que se opone al modelo heteronormativo. Simplemente eso. Creo que si lo dejamos de esa manera, es lo suficientemente simple, lo suficientemente claro. Sí. ¿Sí? Y después del modelo queer, ahí está el modelo del que yo te hablo, que es el modelo de la diversidad. ¿Ok? Entonces ya no solamente habla de que nos alejamos de la heteronormativa, sino que empezamos a, digamos, a establecer una relación real, directa, con las personas que no se identifican con el modelo binario de soy hombre, soy mujer. ¿Sí? Padecer un trastorno mental es un estereotipo también común para las personas trans. Ser una persona transgénero, transexual, trans en general, ¿tiene que ver con un desorden mental? No, en absoluto. De hecho, este es uno de los grandes avances que hemos conseguido a nivel político en España últimamente, porque hasta hace no demasiado tiempo, uno de los requisitos a poder ser reconocido con un género distinto al con el que habías nacido y que aparecía en tu carnet de identidad, era necesario un diagnóstico de disforia de género. Y esto, tengo entendido, que ya no es necesario, lo cual, sí, luego quiero que Sonia nos diga si esta es la realidad. Yo sé que políticamente se ha hablado de que esto ha quedado atrás, pero yo no sé si ya se está implementando. Y básicamente viene de la realidad de que ser trans, de que una persona trans no necesariamente conlleva un trastorno mental. ¿Ok? Lo conlleva de la misma manera que lo puede conllevar en cualquier otra persona. Es decir, no por ser trans, ya necesariamente existe un trastorno mental. En la población heterosexual hay muchísima gente con trastornos, ¿sí? Y gente que acude a consulta, pide ayuda, ¿vale? No tiene nada que ver. Exacto.
Muchísimas gracias, Sud, por ponernos un poquito en contexto y si te parece, damos paso a nuestra siguiente invitada y podemos abrir una serie de debate que además creo que puede ser enriquecedor porque Sonia, nuestra segunda invitada, nos va a plantear el aspecto de la calle, y cuando digo de la calle, de cómo viven las familias y los individuos, y tú nos aportas el aspecto teórico, profesional, y creo que eso va a enriquecer muchísimo el programa. Muchas gracias, Sud, no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Ok, aquí me quedo. Recibe el nombre de transición el periodo durante el cual una persona trans empieza a vivir con el género con el que se identifica. La transición puede incluir el cambio de nombre, tomar hormonas, someterse a cirugía, cambiar todos esos documentos legales como el DNI o el certificado de nacimiento, todo ello con el fin de reflejar su género de acuerdo a su sentir. Durante ese proceso es fundamental el apoyo de la familia. Hoy contamos con una mamá que viene en representación de su hijo, Sonia González Belinchón, que viene de la mano virtualmente de Andrea. Sonia, ¿un niño o una niña trans sabe que es diferente? Sí lo saben. Desde muy pequeños saben que hay una diferencia en ellos porque constantemente se les está diciendo quiénes deben ser. Antes hablaba Sud del tema del género y del sexo y yo con los años he aprendido y a través de la vivencia de mi hijo que el género es un constructo social, o sea que es hay una serie de factores en tu entorno que te van diciendo y te van dictando a través de unos estereotipos y unos roles cómo debes de manifestarte ante el mundo si te han dicho al nacer que eres un hombre o una mujer. Que entonces eso sería el sexo. Pero ellos, ellas y ellas se van dando cuenta que todo lo que supuestamente les debería de gustar o atraer como niños o niñas no les atrae, les atraen las cosas que deberían, en teoría, atraerles al género contrario. Entonces, sí lo saben, lo que pasa es que tienen un problema para identificar qué les pasa porque no hay referentes, no hay donde fijarse, no tienen un espejo en el que mirarse. Entonces les resulta difícil, aunque muchos niños desde el momento en el que empiezan a hablar se definen a sí mismos con los pronombres con los que realmente se sienten, aunque todo el mundo se los corrija y les diga que son los contrarios. Entonces se reivindican como personas muchas veces a través solo de los pronombres y de su propia expresión de género. No, ¿nos puedes contar cómo es o cómo ha sido todo el, no sé decirle, proceso, la historia de Andrea? Bueno, pues Andrea era un claro caso de lo que se llama una expresión de género no normativa, porque aunque cuando nació nos dijeron que era una niña, su comportamiento para todo, desde muy pequeño, era lo que socialmente se conoce como masculino, en cuanto a juegos, en cuanto a relacionarse con la gente, o sea, desde muy pequeño siempre se socializó, digamos, más de forma masculina. Pero como yo no tenía ni idea de lo que era ser una persona trans, pues nada, yo le iba dejando fluir, le íbamos dejando jugar, le íbamos dejando pues, que llevase el pelo, la ropa como quisiera, porque al fin y al cabo, pues eso es una expresión de género que decide cada persona y yo no soy quien como madre, ¿no? Para coartarle en cuanto a sus gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues le fuimos dejando crecer y evolucionar y con 16 años fue cuando él a través de una búsqueda por internet, que llevaba ya bastante tiempo haciendo, vio que había más personas que se sentían como él y pudo identificar que era una persona trans. A partir de ahí que lo contó en casa, pues ya empezamos un poquito a investigar qué era lo que había que hacer, porque él desde el primer momento nos dijo que quería hormonarse para que su aspecto se ajustase bastante más de lo que estaba hasta ese momento a lo que son los cánones masculinos, digamos. Y a lo que deseaba. Claro, era exactamente, la persona trans realmente desea que la sociedad le perciba, ¿no? como se percibe al resto de hombres y mujeres cis. Entonces, pues para ello ellos saben y van encontrando información por ahí
que ahora con Internet es fácil, pero que hace muchísimos años yo me he planteado muchas veces cómo encontrarían la información. Y bueno, y sabemos que ha habido auténticas barbaridades como para ajustar su cuerpo a cómo querían verse, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar información. Mi hijo ya tenía bastante información buscada, sabía un poquito hacia dónde dirigirnos y ahí empezó nuestra historia, digamos, ¿no? Entonces dimos con una serie de personas que nos han ayudado mucho. Isidro García, por ejemplo, del programa LGTB de la Comunidad de Madrid. Dimos con distintas asociaciones. Actualmente estamos en Familias Transformando, en COGAM, que muy bien y es un respaldo estupendo. Yo además colaboro como voluntaria dentro de Familias Transformando y ayudamos a otras familias en su proceso de transición y de acompañamiento con sus hijos, hijas e hijes. Y bueno, pues la verdad es que nos resultó bastante sencillo porque nuestro entorno no puso trabas. El problema viene cuando el entorno te pone trabas. Nosotros conozco casos que son absolutamente horrorosos y que la vivencia que debería de ser positiva, ya que han estado muchos años viviendo de una forma no completa, por decirlo de alguna manera, empiezan a intentar transicionar para llegar a ser las personas que desean ser y se les ponen tantas trabas que lo terminan enturbiando todo. Pues yo ahí tengo que decir que nosotros hemos tenido muchísima suerte, tanto con nuestro entorno como con los médicos que nos hemos ido encontrando por el camino. Y retomando un poquito lo que decía Sud del tema de la disforia de género, aunque hace ya bastantes años que se despatologizó la transexualidad como una enfermedad mental, aunque sigue teniendo un pequeño epígrafe dentro de lo que es los libros de medicina, como en vez de disforia, ahora es una incongruencia de género. Bueno, hablamos de lo mismo, ¿no? Realmente. Pero bueno, el nombre. En teoría no se necesita de ningún tipo de diagnóstico para que la persona pueda decir quién es y cómo se siente. Pero hoy día, legalmente, para cambiar, tanto para el cambio de nombre, ¿no? Pero para el cambio, bueno, si es cambio de nombre registral y la mención al sexo registral, con 18 años te siguen pidiendo un informe por parte de un psiquiatra. Y como que llevas en proceso médico mínimo 2 años. Un proceso de hormonación, además especifica que muchos especialistas, a muchos jueces hacen un poquito la vista gorda y 2 años de tratamiento puede ser a lo mejor desde la primera vez que acudiste al endocrino a plantearle que eras una persona trans y que, bueno, pues que a lo mejor pues no decides hormonarte y por eso no puedes determinar tu género. Pues no. Lo que pasa es que esto, Sonia, dependerá de que los jueces hagan la vista gorda y que tengan una visión más actual y sigue habiendo muchísimos jueces que no tienen ese tipo de mentalidad. Sí, que probablemente sí que van a poner trabas. Sí, pero vamos, eso es como en todos los ámbitos. También hay gente que se abre y la sociedad tiene que avanzar de alguna manera y desde luego que los jueces que están ayudando a las personas trans están provocando un avance en nuestra sociedad muy beneficioso. Lo que pasa es que el resto lo tiene que ver. Exacto. Entonces sí que es cierto que hoy día cada vez se ve un poquito más, como dice Sud, hay muchos jueces que están haciendo la vista gorda, entonces digamos que hacen, o sea, como que el concepto de hormonación o de tratamiento lo hacen como más amplio y no es necesaria como tal la hormonación, pero como te toque un juez un poquito cerrado de mente, pues, o una juez, pues no avanzas en el tema. Entonces hay gente que le cuesta mucho tiempo y mucho trabajo. Pasa mucho sobre todo con las personas no binarias, porque hay gente que no se identifica como hombre o como mujer, que fluye un poco entre los dos géneros, porque el espectro del género es una línea muy amplia y como decía Sud, o sea, hay tantos géneros casi como personas existimos en el mundo, porque cada persona lo podemos definir de la manera que lo sentimos. Entonces, pues
ahí hay un problema, porque si no dices o no te defines como hombre o como mujer, entras en un vacío legal. Entonces, ahora mismo en España estamos luchando mucho desde los colectivos, las familias y desde las instituciones para que la libre autodeterminación del género sea un derecho. Porque es lo que decíamos antes, nadie tiene que decirte quién tú eres y nadie te tiene que cuestionar ni ponerte en duda. Cada persona es la única persona capaz de definirse a sí misma. Nadie puede decirte quién eres y cómo te sientes tú. Y el proceso de definición de una persona es como tal un proceso, lleva un tiempo, no es Eso algo es. que ocurra de la noche a la mañana. Y aquí, por ejemplo, Sonia, que nos habla de Andrea, pues ahí Andrea ha tenido suerte de tener una madre como Sonia que la escucha, que Le está escuchas, es un chico. abierta, que le escucha, que está abierta a Sonia, a las ideas de su hijo y que de esa manera se puede avanzar. Pero nos seguimos encontrando con muchísimos casos en los que el primer obstáculo surge en el ámbito familiar. ¿Sí? Sí, totalmente cierto. Porque los padres también tienen que hacer, entre comillas, su propia transición, ¿sí? Y Sí. hacer el duelo de haber tenido, por ejemplo, una chica y ahora tener un chico, por ponerlo así. El duelo no sucede siempre, no sucede siempre. Hay muchas familias que sí que realmente tienen el duelo, tienen un duelo pues como si tuviesen una pérdida real de esa persona, aunque esa persona lo que está es evolucionando y está creciendo en sí misma, ¿no? Yo siempre digo que mi hijo es una versión mejorada de sí mismo, porque mi hijo antes de su transición era una persona muy seria, no disfrutaba como veías disfrutar al resto de gente a su alrededor, ni a sus hermanas, no era una persona completa y se le notaba. Yo siempre he sabido, sin saberle poner la etiqueta, como decíamos antes, de qué era o cómo se definía mi hijo, siempre he sabido que le faltaba algo, ¿no? Había una pieza en ese puzzle que no terminaba de encajar y yo sabía que en algún momento me lo iba a decir y yo estaba dispuesta y abierta a lo que fuese, a cualquier cosa. Pero bueno, pues no sé, mi mentalidad siempre ha sido muy abierta y he sido muy avanzada. Pienso que la sociedad consiste en eso, ya lo he dicho antes, en un avance continuo y cada persona se está formando y se está haciendo como persona con cada paso que se da en la vida y esto para mí ha sido un enriquecimiento como persona brutal. Y aparte, o sea, yo creo que una de nuestras labores como padres es acompañar a nuestros hijos en sus decisiones, tanto si están acertados como si se equivocan. Entonces, pienso que era lo suyo, lo que yo tenía que hacer. ¿Cuándo consideras que es más sencillo? ¿Cuando son pequeños o ya de adolescente, como hizo Andrea? Yo considero que es más fácil, más que nada por la credibilidad que tiene ya la persona o que se le da a la persona con más edad, que cuando son pequeños. Pero médicamente hablando es mucho mejor la transición cuando son pequeños y cuando llega el momento en la pubertad, del desarrollo, se les puede bloquear y no desarrollan los caracteres secundarios que a muchos chicos, chicas y chiques trans les ha costado mucho trabajo desarrollar esos caracteres y luego tienen que revertir. Entonces es mucho más difícil el papel de los padres cuando tienen que reivindicar a sus hijos siendo pequeños que cuando ya son adolescentes y toman ellos sus propias decisiones. Date cuenta que cuando son menores las decisiones médicas, por ejemplo, siempre respetando lo que nuestros hijos, hijas e hijas quieran hacer, pero la decisión y la firma en un papel, como padre de un menor, la tienes que poner tú. Entonces, a veces, y yo quería comentar, no, discúlpate. No. Sí, no, quería comentar, volviendo un poquito al tema del duelo, que si los padres o el entorno, la familia, enfocan a la persona como persona, muy probablemente ese duelo no sea necesario. Claro. Y si todos nosotros estamos abiertos a percibir a las demás personas como personas, da igual la etiqueta que esa persona
decida adjudicarse. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, los padres en general tenemos una costumbre que es proyectar nuestras expectativas en nuestros hijos, ¿no? Y entonces a lo mejor hacemos algo como muy a largo plazo, ¿no? Es como que desde muy pequeños a lo mejor ves a tus hijos e hijas, los idealizas como en su momento de su boda o en su maternidad o paternidad, no sé, es como muy... Es algo sí, como... o ya se tiene una idea clara, ¿no? De cómo quiere que sea la vida de esa persona, y eso es lo peor que se le puede hacer a un individuo, porque un individuo se tiene que ir descubriendo poco a poco. Y aquí quería añadir una cosita también, hacer un matiz en relación a algo que ha comentado Sonia, y que tiene que ver con la pregunta de la edad. Y yo creo que aquí también volvemos a que cada persona es única y todos somos diferentes. Entonces, hay personas que ya desde muy pequeñas tienen una clara conciencia de quiénes son. Pero esto, como quien dice, yo quiero ser médico, y al final termina siendo médico, médica, ¿vale? Y hay otras personas que tardan más tiempo en descubrirlo. Y aquí, obviamente, el entorno tiene un rol, tiene un papel. El entorno puede facilitar que la expresión del individuo, de la persona, o puede entorpecerla. Claro. En el caso de mi hijo, como he dicho antes, le dejábamos expresarse libremente en cuanto a sus gustos, su manera de vestir, su forma de... Lo que es eso, lo que decíamos, ¿no? La expresión, ¿no? De la persona. Pues se iba conformando. Lo único que le chirriaban eran los pronombres, era lo único, porque el resto lo tenía. O sea, no tenía ningún problema. Entonces, como tampoco se le ha prohibido en ese aspecto nada, que muchas familias, sí que es verdad, eres una niña, tienes que llevar vestidos, tienes que llevar el pelo largo, tienes que jugar a tal, no sé qué, pues no, como tuvo esa libertad de poder expresarse como quería y de no tenía esa traba en casa ni en su entorno, pues él midió, digamos, un poquito los tiempos para elegir su momento de hacer la transición, y él mismo jugó con eso, porque preguntándole después, siempre se ha sentido un chico y siempre ha sabido que era un chico. Lo que pasa que también lo que decíamos antes, por la falta de referentes en la sociedad más visible, en los medios, incluso en los cuentos, no hay referentes. Cierto, sí. No. Ahora está viendo cada vez más. Ahora empieza a ver. Ahora empieza a ver, hay muchos libros sobre diversidad y yo considero que es súper importante que estén dentro de las escuelas. Es una de mis luchas, vamos. Sí, y de hecho, yo diría que Internet es el Edén de las minorías. Entonces, todas las minorías pueden encontrar a otras personas como ellas, ¿sí? En algún lugar del mundo. Mientras que antes esto era sumamente complicado y probablemente nunca llegaba a ocurrir. El que sea un Edén de minorías tiene aspectos positivos como contraproducentes, porque también, pues, minorías puede ser de gente delincuente, ¿no? O psicópata, ¿sí? Pero antes que hablábamos de mi interés por las nuevas tecnologías, por Internet, tiene que ver con esto, con que es un sitio en el que las minorías se pueden encontrar y pueden aunar fuerzas, en este caso para bien. La transición comprende diversos aspectos, tanto médicos como administrativos y, por supuesto, sociales. Sonia, ¿cómo se vive la transición social desde la familia? Pues bueno, desde la familia pues depende un poco, es lo que decía antes, hay entornos que acompañan, respetan y no se plantean nada, y hay otros entornos que son un poquito más hostiles en cuanto a esto y se cuestionan tantas cosas y se ponen a buscar información, como digo yo, por el lado malo, o sea, por el otro camino, y se dejan y influenciar. También la importancia que muchísima gente da al que dirán. Sí, al sí, que dirán, a la opinión de otro. El que dirán es un tiene freno, muchísimo peso.
es un freno absoluto. Yo siempre me considero una persona valiente y nunca me ha costado enfrentarme a todo lo que me ha venido. Y yo lo primero que le conté a todo el mundo, pues eso, yo con mogollón de orgullo además y con mucha satisfacción, porque yo estaba viendo muchos cambios positivos en mi hijo. Yo empecé a decirle a todo el mundo, pues eso, que mi hijo era un chico, que lo había sabido toda la vida y dándoles pues 4 explicaciones de lo que significa ser una persona trans, la gente te entiende y la mayoría de la gente te respeta. Que luego también influye mucho en la gente pues algún tipo de creencias o un poco como pues lo que a ti te han inculcado desde pequeño y tal, y bueno, pues a lo mejor eso puede superar una traba, pero bien, Sí, sobre determinados todo, entornos sociales, sí, porque, sí, los hay. a ver, Ya no solo los tuvimos, sociales, sino políticos tuvimos el y bus sí, transfobo, sí, ¿no? sí, Que el esto hace nacionalismo, muchísimo daño y todos esos muchísimos. entornos en este tipo de problemáticas son totalmente nocivos. Lo son, efectivamente lo son. Y los discursos, sobre todo dentro de los grandes espacios, ¿no? Digamos, donde se avanza hacia la sociedad, ¿no? Como es pues la política, también hace muchísimo daño el que se hable como se habla muchas veces o cómo se dirige hacia las personas trans ciertas partes de la política. La verdad es que eso está haciendo muchísimo daño y además son un freno constante para las leyes que necesitan las personas trans. Entonces, la transfobia, disculpa. Sí, la transfobia califica a los jóvenes transgénero, entre muchas otras cosas, como alguien que pretende fingir, engañar o simular ser otra persona. ¿Cómo se vive la transfobia? Porque además, con la gran suerte que tú perteneces a la asociación Familias Transformando, por lo tanto, tienes muchísima información de cómo cada uno vive estas circunstancias, pero en general, ¿cómo se lleva ese tema? Podría decir simplemente de entrada, y dejo hablar a Sonia, que debe quedar claro que se trata de bullying. ¿Ok? Sí, claro, bullying es, ¿Vale? efectivamente. Sí. Ok. Sí, la transfobia es lo que dice Sud, es un acoso, un bullying. Y puede estar hasta en el más mínimo detalle. Fíjate, transfobia es, por ejemplo, como decíamos antes, cuando yo reivindico el término persona trans en vez de transexual o transgénero, para evitar que la persona tenga preguntas, o sea, sepa, porque la diferencia entre transexual y transgénero suele ser, como ha dicho antes Sud, el tema de tratamiento médico, operaciones, etc. Porque yo no tengo por qué decirle a nadie que soy una persona transexual o transgénero si me he operado, si me hormono, claro, si no. Claro. Pues hay una cosa cosas que no parecerían, pero que sí que lo son, pequeños actos de transfobia que son terribles, que es como, por ejemplo, preguntar, ¿y tú cómo te llamabas antes? ¿O te has operado ya? Cosas así, que son muy sencillas, todo eso es transfobia. Todo eso es transfobia. Y eso va machacando, obviamente, a la persona como cualquier otra persona que se le machaque continuamente por una característica física, por lo que sea. O sea, y se vive mal dentro del colectivo, se vive muy mal porque cada vez hay más transfobia. Y de hecho, esta transfobia es lo que hace que las personas trans desde pequeñas noten que hay algo que no encaja, porque están recibiendo un mensaje confuso, ambiguo, ¿sí? Que les confunde. Sí. Entonces, ahí puede deberse a pequeñas muestras de transfobia, ¿no? Mini transfobias. Es uno de los grandes miedos de las familias cuando enfrentamos la transición de nuestros hijos. El que esa no aceptación por desconocimiento, porque la sociedad es muy desconocedora de lo que significa ser una persona trans y de que lo primero, como hablábamos antes de entrar en el programa, las personas trans son personas, igual que el resto. Como no está muy definido ni muy claro qué es una persona trans y la gente piensa que consiste en que tú de hoy para mañana decides que quieres ser otra cosa, exactamente, pues es uno de los grandes miedos porque los cambios físicos, sobre todo en las mujeres trans, suelen ser mucho más lentos y
y hasta que a esa persona se la percibe como mujer cuesta mucho más. Entonces, hay mucho miedo, sobre todo yo lo noto un montón en las mamás de chicas trans, precisamente por eso, porque hay una palabra que a mí no me gusta mucho usar, pero que se usa, que es la palabra cispassing, que es cuando una persona trans ya se la ve, se la percibe como una persona cis, que somos nosotros, las personas que sí que nos identificamos desde que nacemos con el género que nos dijeron al nacer. Entonces, cuando más te pareces al género con el que te identificas, tienes un mayor pase en la sociedad, y hasta que eso pasa, esas personas sufren muchas agresiones verbales, físicas, porque la gente sigue, digamos que de alguna manera, penando lo diferente, lo que socialmente es visible. O sea, a mí la palabra normal no me gusta utilizarla jamás, porque No, yo hace tampoco poco... la utilizo nunca, y aquí estamos hablando de todo lo que es diferente a Claro. lo heteronormativo. Exactamente. Sí. Entonces, es lo que te digo, la transfobia es el miedo más grande que enfrentamos las familias de personas trans. Y es muy triste. Y la transfobia en el fondo es ignorancia. Es totalmente, Y es miedo, ¿no? desconocimiento. Sí. También. Es que Miedo a Sí, muchas manejar veces algo lo que nuevo. ignoramos nos da miedo, ¿vale? Porque nosotros le ponemos atributos nuestros, ¿sí?, que van en nuestra contra, pero es cosecha de uno mismo. Las estadísticas, desde luego, son demoledoras. Se estima, un estudio realizado recientemente en Estados Unidos, se estima que en torno al 44% de las personas trans tuvieron un intento de suicidio, en comparación con el casi 5% de la población general. 44% frente a un 5%. Sonia y Sud, ¿cuáles diríais que son los mayores problemas a los que se enfrenta una persona trans? Bueno, en primer lugar, a la transfobia. ¿vale? Sí, por supuesto, la transfobia. Y la transfobia puede venir desde el propio núcleo familiar. Entonces, el mayor miedo que puede tener una persona trans es que su propia familia le rechace. Y de esto, imagino que Sonia habrá visto muchísimos casos. Yo he visto algunos. Sí. Y entonces ahí ya hay un miedo muy grande. ¿Sí? Sonia. Sí, efectivamente. El rechazo de la familia para una persona trans es que el respaldo de la familia es lo que deberíamos de tener todos. Es fundamental para ayudarte a avanzar, sobre todo cuando eres una persona muy joven, ¿no? Yo he visto casos de chicos, chicas y chicas trans que les han echado de su casa y han tenido que acudir. Bueno, al principio depende un poco de la edad, no sabes ni siquiera dónde acudir. Entonces, bueno, pues es muy triste las personas que han tenido suerte y han llegado a un sitio como puede ser COGAM, otras instituciones que están apoyando sobre todo a las personas trans que no tienen apoyo familiar, como otras entidades como Crisalis o Euforia, o así me vienen esas dos a la cabeza, pero hay muchas más. Si no han dado Perdón, no, yo he conocido casos en los que la persona ha estado en peligro de muerte. Sí. He conocido casos porque, claro, yo tengo 58 años, entonces tengo estudiando todo esto desde hace más de 35 años. Y he visto casos en los que se han aplicado electrochoques. Sí. He visto casos en los que se les ha metido en psiquiátricos y de esa forma se ha destrozado la vida de esas personas. Yo, desde que mi hijo inició su transición hace 6 años, he vivido 10 casos de suicidios de adolescentes y personas quizá un poquito más adultas dentro dentro del colectivo trans, y yo tengo otras 2 hijas adolescentes y no he vivido ningún suicidio en su entorno. Entonces, es muy duro, es muy duro. De hecho, también, además de entre las personas trans, entre todas las personas que no pertenecen a la heteronormativa corren un mayor peligro de suicidio, especialmente en la etapa adolescente. Claro, esa es una etapa
en la que generalmente todo el adolescente sufre esos cambios hacia la madurez y en la reivindicación de su personalidad. Claro, y dentro de un grupo y todo esto, la pertenencia a un grupo. Pertenecer, efectivamente, claro. Y la mayoría no se atreven porque a hacer su transición hasta la adolescencia, cuando a lo mejor ya tienen un grupo de amigos estables. O sea, la persona trans piensa mucho el dar ese paso. Yo no sé cómo alguien piensa que puede ser tan sencillo decir de hoy para mañana soy un hombre, soy una mujer, cuando cuesta tantísimo reivindicarlo y es un proceso generalmente muy duro para que la gente te reconozca como tal. Entonces, yo no entiendo. Yo lo que siempre reivindicamos desde los colectivos, asociaciones y desde las familias es que realidades como las de las personas trans deben de estar incluidas dentro de lo que se enseña en grupos los de riesgo. Claro, porque si se conociera como lo llegamos a conocer las familias y se dieran pues de una forma natural, se conocería como cualquier otra diversidad, como pueden ser las personas sordas, ciegas, que se les incluye perfectamente en la sociedad sin ningún problema. No se les incluye perfectamente, porque también tenemos problemas con ellos, pero ese es el camino que deseamos, ese es el camino que queremos seguir. Y muchas veces el suicidio es el resultado del bullying. Claro, entonces, ¿vale? Si desde que son muy pequeñitos conocen que hay personas trans como otra forma de diversidad del mundo y de las personas, llegarán a la adolescencia sabiendo que cualquier persona puede ser trans también y dejarán de sufrir ese bullying con el tiempo, ¿no? Es visibilizar ahora para normalizar en el futuro. Así es una muy buena frase, efectivamente. Que es que no es otra cosa. Así es. Una pregunta, ¿una persona trans alguna vez en todo en ese mar convulso que supone la transición en todos los aspectos, puede llegar a dudar de su condición trans? Claro. Todo el mundo en cualquier decisión, o sea, cualquier cosa así. Sí, es como que estoy enamorado realmente, no estoy enamorado. O sea, la mente humana no es sabia. ¿Vale? La mente humana aprende por ensayo y error, ¿sí? Entonces, además, si mucha gente te está diciendo que no es verdad algo que tú crees, pues llegas a dudarlo. Y por eso es tan importante lo que dice Sonia, de contar con referentes. Claro. Porque si cuentas con referentes, entonces esos referentes te pueden mostrar el camino. Y un grupo que te apoye, porque obviamente... igual que mi hijo me decía que él se había conformado con ser ese Andrea, ¿no? Que antes de su transición, aun con los pronombres que le chirriaban en femenino, muchas personas trans, por su entorno, que si es muy hostil, se conforman a vivirse ellos interiormente y nunca a visibilizarse. Exacto. Sí, entonces, no es que dejes de ser una persona trans, es que no vives como tal, pero porque tu entorno no acompaña y generalmente suele ser eso. Y también aquí en psicología encontramos un problema que es el de la egodistonia o la homofobia internalizada. También. Y es que la propia persona odia su condición. Sí, pero la odia es un odio que ha aprendido de fuera, porque no es un odio que sea de nacimiento, es un odio que le surge por todo lo que está escuchando. Y entonces tiene un gran miedo a aceptar que es eso que le dicen que es tan malo ser. Efectivamente. Hablamos de referentes y aquí en España tenemos varios. Tenemos la primera Miss Universo española y María Pachón fue la primera mujer transgénero en el Ejército del Aire. En una de sus entrevistas afirmaba que no pretendo ser una mujer cisgénero, es decir, una mujer nacida con sexo femenino. Soy una mujer transexual, he nacido hombre y quiero que se me respete como soy. Sonia, ¿cuáles son los mayores prejuicios con los que Andrea se ha encontrado? Bueno, si quieres hablamos de Andrea o si quieres hablamos de cualquiera de los niños. Hablo un poco en general porque mi hijo, como te digo, no ha tenido ningún problema, afortunadamente. No ha tenido grandes problemas en su entorno, pero vamos, uno de los mayores prejuicios es
por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo mucho dentro del mundo de el feminismo excluyente, porque ni siquiera lo voy a nombrar como feminismo, claro. es que las ya que se hacen llamar feministas, que no lo son, porque si fuesen feministas aceptarían a todas las mujeres, independientemente de si son cis El o si son feminismo es trans. igualdad. Es Feminismo es que, igualdad. claro, exactamente, ahí lo has dicho, o sea, es que no hay otra definición de feminismo, feminismo es No. igualdad. Entonces, ahora mismo las feministas trans excluyentes piensan que las mujeres trans ya han tenido sus privilegios como hombres y ahora quieren copar los privilegios que en teoría el feminismo ha luchado para las mujeres. Eso es ahora mismo una de las mayores trabas que se encuentran las personas, sobre todo no, las mujeres trans, y además está influyendo súper negativamente en toda la sociedad y en lo que la gente percibe del feminismo. Está haciendo mucho Sonia, daño. te quiero preguntar, y en tu experiencia, por los casos que conoces, que has visto, ¿qué me dices con respecto al tema de encontrar pareja? No suelen tener problemas, ¿eh? Las personas trans tienen una sexualidad completamente normal. Y como decíamos antes, o sea, pueden ser hetero, pueden ser gays, lesbianas, pansexuales, no. Lo digo porque adolescentes que yo trato, y no estoy hablando de personas que se salgan de la norma, tienen bastante miedo a no encontrar pareja. Entonces me preguntaba si... Al principio, cierto, les cuesta bastante, sobre todo a las personas trans que se definen como heterosexuales. Pero Ya. ya si eres bisexual, generalmente no suelen tener ningún problema. Pero, no sé, Sí, yo en el entorno que yo vivo vale. no suelen tener muchos problemas a la hora de encontrar pareja, aunque sí que es cierto que también hay mucha transfobia. Es como, no, yo es que buscaba una mujer de verdad o Exacto. buscaba un hombre de verdad. Claro. ¿Pero por qué? Por la tendencia a unir sexo con género, y la persona que tiene un genital determinado es este género, y no es así. Eso hay que empezar a separarlo y la sociedad debe avanzar también al respecto y intentar verlo como ya lo vemos nosotros, que hay mujeres con vulva y con pene y hombres con vulva y con pene. Porque tu genitalidad no determina quién eres tú. No, eso es muy importante. Eso es súper importante y es uno de los avances, es uno de los avances que más miedo le da a la sociedad, y por eso no quieren que esta información llegue a niños A pequeños. todo el mundo, a todo el mundo. Las personas trans son más visibles que nunca en los medios de comunicación y en la sociedad, y precisamente las comunidades trans están luchando para conseguir igualdad de derechos. Si bien ya se logró un gran avance, todavía hay mucho trabajo por hacer para que cualquiera se sienta seguro de expresar su identidad real y para que se le otorguen esos mismos derechos que tienen las personas cisgénero. A ver, es muchísimo, o sea, estamos todavía en pañales, aunque ha habido unos avances importantes, todavía nos queda muchísimo, ¿no? Porque soy profesor de alumnos de posgrado, tengo más alumnas que alumnos, y ahí es donde empiezo a ver avances, porque esta gente ya viene con una mentalidad muchísimo más abierta, pero no es la mayoría todavía está en el siglo pasado o antepasado. Nosotros como grupo de Familias Transformando tenemos la suerte de poder participar todos los años aquí en la Universidad Cardenal Cisneros en las clases de antropología, en primero de psicología, a través de una amiga nuestra, profesora y tal. Siempre nos invita a participar porque ella sí trata la transexualidad de forma muy amplia dentro de su asignatura. Le suele poner un documental y luego vamos las familias a contar nuestra realidad. Interesante. Alucinamos con las preguntas, porque hay mucho desconocimiento y son personas jóvenes. Sí que hay apertura de mente, ya te digo que sí. Pero lo principal que nosotros queremos que les llegue es, a la hora de que en un momento dado les llegue una persona trans a su consulta en un futuro,
sobre todo que la respeten, que no la pongan en duda, porque todavía hay muchos psicólogos que están poniendo en duda a nuestros hijos, muchísimos psicólogos. En el programa de hoy nos hemos asomado a la realidad de la infancia y adolescencia trans. Hemos comprendido que vivimos en un mundo diverso y todos los miembros tienen igual cabida en él. Muchísimas gracias, Sonia, por compartir con nosotros las vivencias de todos esos jóvenes y niños transgénero, transexuales, trans, y por habernos invitado a conocer la historia de Andrea. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Zubieta, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender muchos conceptos que por desconocimiento tendemos a confundir y nos quita de hablar las cosas con propiedad. Muchas gracias. Encantado. Gracias a los dos y, cómo no, gracias genial. A ustedes que nos escuchan Gracias fieles cada semana. Es importante que todos, los cisgénero y los trans, trabajemos en conjunto para crear comunidades que acojan a aquellos cuya expresión e identidad de género no coinciden con el sexo asignado. Todos merecemos vivir en un mundo libre de violencia y discriminación. Muchas gracias por escucharnos esta tarde y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.